Bien, chicos, la clase pasada que fue ayer, vimos lo que vendrían a ser los AINES, ¿verdad? El día de hoy nos toca, pues, hablar de dos grupos de fármacos también muy importantes, que vendrían a ser los glucocorticoides y los opioides. ¿Está bien? Primero vamos a empezar con las consideraciones farmacológicas para el uso de glucocorticoides en odontología. Entonces, antes de empezar con los glucocorticoides, quiero recordar algo, ¿no? Cuando hay una inflamación o una infección en el cuerpo, nuestro organismo responde liberando sustancias que generan dolor, enrojecimiento e hinchazón, ¿verdad? Eso es una respuesta normal. Pero, ¿qué pasa cuando esa inflamación es excesiva o necesitamos controlarla? Como por ejemplo una cirugía dental. Ahí es donde entran los glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas que nuestro cuerpo produce. Principalmente tenemos al cortisol y su función principal es regular la inflamación, controlar la respuesta inmunológica y ayudar al cuerpo a adaptarse al estrés. También es otra función. Bien, entonces recordando esto, vamos a entrar ahora sí a hablar un poquito de los glucocorticoides. ¿Está bien? Los glucocorticoides, chicos, fueron descubiertos en 1935 y posteriormente aprobadas para el uso clínico por la FDA en la década de 1950, marcando así un hito en la terapia pues, antiinflamatoria. Uy. Ay, perdón, chicos, un ratito, creo que se me borró una diapositiva. Ya saben. Bien. Los glucocorticoides se van a clasificar en dos grandes grupos. ¿Está bien? Aquí está, no lo había visto. Los glucocorticoides endógenos, que básicamente esos glucocorticoides endógenos son producidos por el organismo, como el cortisol y la cortisona. Pero también vamos a tener los glucocorticoides sintéticos. ¿Qué quiere decir? Que son desarrollados farmacológicamente, como por ejemplo la dexametasona o la prednisona que iremos viendo, ¿no? En las siguientes diapositivas. Entonces, los glucocorticoides sintéticos, que aquí hablamos de los fármacos, imitan los efectos. ¿Cuáles efectos? Los efectos biológicos de los glucocorticoides endógenos. ¿Está bien? Glucocorticoides endógenos. ¿Qué es lo que produce el organismo? Se van a unir a un receptor llamado glucocorticoides. Así se llama su receptor, glucocorticoides. Entonces, ¿qué van a generar? Van a generar efectos antiinflamatorios, inmunosupresores y metabólicos. ¿Se recuerdan que nosotros hablamos, bueno, ayer de los AINES? Los AINES pues tenían efectos tanto antiinflamatorios como analgésicos. En el caso de los glucocorticoides, vamos a tener solo un efecto antiinflamatorio. O sea, solo va a combatir la inflamación. ¿Está bien? Para que lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir a medida que vamos avanzando. Entonces, para entender cómo funcionan los glucocorticoides en odontología, primero debemos saber de dónde vienen y cómo actúan en el cuerpo, ¿verdad? Los glucocorticoides naturales, como vendría a ser el cortisol, se producen en la glándula pues, suprarrenal, específicamente en esta zona, en la zona fasciculada. Esta producción está regulada por hormonas como la ACTH, que vendría a ser la hormona adrenocorticotrópica. Ahora, algo muy importante. El cortisol, por ejemplo, no siempre está en su forma activa. No siempre está activa. Existe un sistema de regulación en el cuerpo, donde el cortisol en su forma activa puede convertirse en cortisona, en forma inactiva. Esto ocurre gracias a quién? A estas enzimas
llamadas 11 beta HSD2 y 11 beta HSD1. Chicos, el cortisol es una hormona muy potente que puede unirse a, a dos receptores, tanto a los receptores glucocorticoides y también a los receptores mineralocorticoides. Pero si se activa constantemente en este receptor de los mineralocorticoides, producirá pues una retención de líquidos e hipertensión. Por eso es que el cuerpo lo convierte en cortisona, es decir, en la versión inactiva del cortisol. Y de esta manera pues se regula su acción y se evita ese efecto excesivo. ¿Está bien? Entonces, esto es clave saberlo porque el cortisol activo puede unirse a receptores tanto receptores glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿no? Y generar pues efectos biológicos. Entonces, la cortisona en sí no tiene actividad, es como si estuviera pues apagada, ¿ya? Es la versión inactiva del cortisol. Bien, entonces el cuerpo regula pues cuándo activar o desactivar esos efectos. Ahora, ¿qué hacen los fármacos? Los glucocorticoides sintéticos, ¿se acuerdan que hablamos de aquí? De los glucocorticoides sintéticos, y hablando farmacológicamente, los glucocorticoides sintéticos, como la dexametasona o la prednisona que iremos hablando, imitan al cortisol, ¿no? Pero muchas veces son más potentes y duran más tiempo. Se unen al mismo receptor, al receptor glucocorticoides, y producen efectos como disminuir la inflamación, reducir la respuesta inmunológica y controlar el dolor indirectamente. Pero son tan útiles en ontología, por ejemplo, ¿cuándo lo podríamos emplear? Cuando realicemos cirugías o tengamos procesos inflamatorios severos o edemas postoperatorios. Entonces, también debemos tener mucho cuidado, ¿no? Como también es beneficioso, también estos glucocorticoides llegan a ser muy potentes. Entonces, pueden generar efectos adversos si no se usan correctamente. Ya. Bien, entonces ahorita vamos a hablar sobre la potencia y duración. ¿Está bien? La potencia y duración de algunos fármacos, algunos glucocorticoides. Bien, entonces algo muy importante cuando usamos glucocorticoides es entender que no todos los glucocorticoides tienen la misma potencia ni la misma duración. Por ejemplo, acá tenemos a la hidrocortisona, que es muy similar al cortisol natural, ¿no? Que genera nuestro cuerpo. Tiene una potencia baja y dura entre 8 a 12, de 8 a 12 horas. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos a la prednisona o prednisolona. Ya son más potentes, aproximadamente 4 veces más potentes y duran mucho más tiempo. ¿Está bien? Duran mucho más tiempo. Como lo ven aquí, de 12 a 32 horas. Pero cuando llegamos pues a fármacos como la dexametasona, vemos que hay un cambio pues más grande. Esta dexametasona es hasta 30 veces más potente, ¿está bien? Y puede durar de 36 a 72 horas. Entonces, ¿qué significa esto clínicamente? Que mientras más potente sea el glucocorticoide, necesito menos dosis, tiene un mayor efecto antiinflamatorio, pero también hay mayor riesgo de efectos adversos. ¿Está bien? Mayor riesgo de efectos adversos. Que ahorita, bueno, que más adelante vamos a ver. Chicos, ¿hasta ahí se entendió? Ya. Bien. Entonces, seguimos. Entonces, ahora vamos a entender cómo funcionan realmente los glucocorticoides dentro de la célula. Primero vamos a recordar que los glucocorticoides son fármacos liposolubles.
Eso significa que pueden pues atravesar fácilmente la membrana celular y entran al interior de la célula. Una vez dentro en el citoplasma, el glucocorticoide se une a un receptor, como lo vemos aquí. Tenemos al glucocorticoide, entra a la célula, se une a su receptor. ¿Cuál era el receptor? Receptor de glucocorticoides. Entonces, este receptor normalmente está inactivo. ¿Unido a qué? Unido a dos proteínas, que vendría a ser la HSP70 y la HSP90, que lo mantienen pues como apagado. ¿Está bien? Vamos a decirlo así, como apagado. Estable pero apagado. Entonces, cuando el glucocorticoide se une a su receptor, el receptor cambia de forma, ¿verdad? Y se activa. Y se separa de estas dos proteínas. Bien, entonces se forma ahí un complejo glucocorticoide receptor. Ese complejo entra al núcleo de la célula. Y aquí viene lo más importante, porque no entra al núcleo para liberar proteínas, entra al núcleo para dar órdenes al ADN. Dentro del núcleo, el complejo se une a regiones específicas del ADN llamadas GRI, que significa elementos de respuesta a glucocorticoides. Cuando se une al ADN, lo que hace es encender o apagar genes. Y esos genes, al activarse o al inhibirse, hacen que la célula produzca más o menos ciertas bacterias. O sea, el glucocorticoide no libera proteínas directamente, sino que modifica la expresión genética. ¿Mm? Y como resultado, la célula sintetiza proteínas nuevas o deja de producir otras. Bien, y lo van a entender un poquito más cuando expliquemos esta parte. Entonces, una vez que el complejo glucocorticoide, ¿verdad?, llega al ADN, puede pasar dos cosas. ¿Qué habíamos dicho? Activan ciertos genes o inhiben ciertos genes. Cuando nosotros hablamos de transactivación, quiere decir activar genes. Y cuando nosotros hablemos de transrepresión, quiere decir reprimir o apagar genes. La transactivación ocurre cuando el glucocorticoide activa genes que hacen que la célula produzca proteínas. ¿Qué proteínas? Antiinflamatorias. Es decir, el ADN recibe la orden de fabricar pues, sustancias que ayuden a controlar la inflamación. Un ejemplo importante, una fija, las lipocortinas o anexina 1. ¿Qué hace esta proteína? Esta proteína inhibe la fosfolipasa 2. Hablamos también en la clase de ANES sobre fosfolipasa 2 y también hoy mi compañera Gwen también tocó fosfolipasa 2. ¿Y por qué era importante la fosfolipasa 2, chicos? Porque rompía los fosfolípidos que se encontraban en la membrana, ¿verdad? Liberaba ese ácido araquidónico y habían enzimas que metabolizaban este ácido araquidónico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasaba cuando esta fosfolipasa 2 ya liberaba el ácido araquidónico? Estas enzimas pues metabolizaban el ácido araquidónico que se obtenía prostaglandinas o leucotrienos, ¿verdad? Entonces, al ya no haber esta fosfolipasa 2, ¿por qué? Porque la lipocortina 1 o anexina 1 bloquean la formación de fosfolipasa 2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Disminuye la cascada inflamatoria. Entonces, es muy importante esta proteína, lipocortina 1 o anexina 1. Pero también vamos a tener aquí receptores beta 2. Esto va a favorecer a lo que vendría a ser la broncodilatación. Y también tenemos antagonistas del receptor para interleucina 1, que bloquea una citocina inflamatoria. Bien,
Entonces, en resumen, en la transactivación, el glucocorticoide estimula la producción de proteínas para frenar la inflamación. Recuerden eso. El glucocorticoide estimula la formación de proteínas, que hemos visto aquí, para frenar la inflamación. En la transrepresión, ambas tienen el mismo objetivo, ¿verdad? Que es frenar esa inflamación. Pero estas dos van a tomar caminos muy diferentes. Ya hablamos de transactivación. Ahora, la transrepresión es cuando el glucocorticoide apaga genes que normalmente producen sustancias inflamatorias. O sea, en vez de mandar a fabricar proteínas, ¿no? que ayuden, que ayuden a parar esta inflamación, como lo haría la transactivación, ¿qué hace la transrepresión? Impide que se fabriquen proteínas que empeoren la inflamación. Por ejemplo, disminuye la producción de citoquinas, interleucina 1, interleucina 6, ¿verdad? Tenemos también quimiosinas, interleucina 8. También tenemos las enzimas, ¿no? Donde podemos aquí reconocer el COX-2, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Que vimos también la clase pasada. ¿Está bien? Porque, ¿qué se recuerdan del COX-2, chicos? Que era una enzima que producía el dolor, ¿verdad? Esta producía el dolor, la inflamación, ¿verdad? Entonces, que se entienda básicamente eso. Cuando nosotros hablamos de transactivación, ¿qué quiere decir? Los glucocorticoides van a generar proteínas para que estas proteínas paren la inflamación, mientras que simplemente la transrepresión, ¿qué hace? Va a dejar de producir ciertas proteínas que producen la inflamación. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte, chicos? Sé que puede confundir un poquito, pero ambas tienen la misma, el mismo fin, parar la inflamación, pero van a tomar caminos diferentes. Una produce proteínas, mientras que la otra para esas proteínas para dejar, para parar esa inflamación. Ya, listo. Ya está. Entonces, chicos, a ver un poquito, ya. Entonces, chicos, vamos a hablar un poquito sobre las aplicaciones clínicas. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar estos glucocorticoides? Vamos a utilizarlo para, ¿qué? Para procesos inflamatorios moderados a severos. Moderados a severos. También lo podemos considerar como medicaciones prequirúrgicas. ¿Está bien? Prequirúrgicas. Le podemos recetar a nuestro paciente antes de nosotros poder realizar, por ejemplo, una intervención quirúrgica, ¿no? Cirugía, ¿no? Para poder prevenir inflamación. Porque recuerden, cuando nosotros hablamos de glucocorticoides, estamos hablando de inflamación. ¿Está bien? De inflamación. También podemos recetarle a nuestro paciente cuando es alérgico a los AINES. Nosotros vimos la clase de ayer AINES, ¿verdad? Hablamos también sobre otro fármaco muy común que vendría a ser el paracetamol. Pero no hay que confundirnos. ¿Está bien? Les voy a explicar más adelante esto, pero bueno, adelantarnos un poquito. Cuando nosotros vamos a recetar a nuestro paciente, por ejemplo, el paracetamol, ¿para qué era? Para cuando tenemos, por ejemplo, una inflamación o un caso más leve, ¿verdad? Más leve. En cambio, cuando nosotros hablamos de glucocorticoides, nos estamos ya refiriendo pues a procesos inflamatorios de moderados a severos. ¿Está bien? Entonces, ¿puede ser los glucocorticoides una vía cuando mi paciente es alérgico a los AINES? Sí. Si no le puedo recitar paracetamol o porque tengo un paciente que, por ejemplo, tiene una respuesta inflamatoria muy grande, entonces me voy por los glucocorticoides, ¿verdad? Luego también, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para cuadros de emergencia, por ejemplo, el shock anafiláctico. Y también para infiltración del ATM.
Ya está bien, la filtración del ATM. Pero también hablamos sobre los efectos adversos de los glucocorticoides. ¿Está bien? Los glucocorticoides son muy potentes y su uso tiene pues también muchos riesgos. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos aquí un cuadrito donde nos mencionan los efectos adversos pues más recurrentes de estos glucocorticoides. Vamos a tener efectos adversos a nivel cardiovascular, retención de líquidos, hipertensión, a nivel pues endocrino, hiperglucemia, resistencia a la insulina, también a nivel gastrointestinal, por ejemplo aquí, gastrointestinal, se pueden producir úlceras gástricas, hasta también náuseas. ¿Está bien? Y también podemos tener pues a nivel del sistema nervioso. En este caso puede cambiar, por ejemplo, se puede dar cambios de humor, insomnio e irritabilidad también. Entonces, pues tenemos aquí las dosis más altas y la duración prolongada de la terapia se asocian con una mayor incidencia de efectos adversos. El tipo de efecto adverso experimentado y la gravedad varían de paciente a paciente. Entonces, chicos, los glucocorticoides son fármacos muy eficaces, pero deben usarse con criterio, porque su potencia viene acompañada de grandes efectos adversos importantes. Entonces, ahora vamos a conectar todo lo que hemos visto con una situación pues clínica importante, que vendría a ser el síndrome de Cushing. Este síndrome ocurre cuando hay un exceso de glucocorticoides en el cuerpo, ya sea por producción endógena, que ya lo vimos al inicio, que lo genera el propio cuerpo, como vendría a ser tumores, ¿no? O hiperactividad suprarrenal. Pero también se puede dar por uso prolongado de los glucocorticoides farmacológicos. Entonces, aquí viene algo muy importante. Entonces, todo lo que hacen los glucocorticoides para disminuir la inflamación también afecta al sistema inmune. Entonces, en esta imagen podemos ver pues cómo los glucocorticoides afectan a diferentes células del sistema inmune. Tenemos acá el eosinófilo, por ejemplo. En este caso disminuye, por eso hay una menor respuesta alérgica. Neutrófilos, por ejemplo, aumentan en sangre, pero no funcionan bien porque no migran correctamente al sitio de infección. Tenemos acá los monocitos y las células dendríticas, ¿no? Disminuyen la presentación de antígenos, ¿no? Entonces el sistema inmune se vuelve menos eficiente. También tenemos acá linfocitos T y B, ¿no? Disminuyen en número, ambos disminuyen en número. Entonces reducen la respuesta inmunológica adaptativa. Pero también tenemos a los natural killer, las células NK. Entonces, ¿estas qué van a hacer? Disminuyen su actividad. Entonces, tienen menor capacidad de destruir células infectadas. Entonces, en conclusión, entonces podemos decir que el sistema inmune en general se vuelve más débil, ¿no? O suprimido. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides bloquean todas las vías inflamatorias. ¿Está bien? Todas las vías inflamatorias. Entonces, este síndrome de Cushing refleja todos los efectos sistémicos del exceso de glucocorticoides, ¿no? Entonces, sí, los glucocorticoides son excelentes antiinflamatorios, pero su uso prolongado puede comprometer al sistema inmune, como lo hemos visto aquí, ¿no? Entonces, lo que es fundamental considerar, pues, ¿no? En la práctica odontológica, tener mucho cuidado.
Entonces, a continuación vamos a ver algunos glucocorticoides pues, importantes que van a encontrar pues, en clínica, eh, que más van a escuchar y lo pueden también recetar a su paciente. Primero tenemos la dexametasona. La dexametasona es un glucocorticoide sintético con una elevada actividad antiinflamatoria, ¿no? Con una potencia de 20 hasta 30 veces mayor a los corticoides esteroideos naturales. Vamos a tener diferentes presentaciones, por ejemplo, en tabletas de 0.5 miligramos, de 1 miligramo o de 4 miligramos. También comprimidos de 4 miligramos a 8 miligramos y también vamos a encontrar en ampollas, ¿no? En ampollas. 4 miligramos en 2 mililitros, 8 miligramos en 2 mililitros. Pero también vamos a tener a la prednisona. La prednisona. La prednisona es un glucocorticoide sintético de acción intermedia con diversos usos en la práctica médica. ¿Cómo lo vamos a poder encontrar? En tabletas y en suspensión. En tabletas, por ejemplo, de 5 miligramos, de 20 miligramos y de 50 miligramos, y en suspensión de 5 miligramos en 5 mililitros. Y en 5 mililitros. Bien, chicos. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿se entendió? ¿Me confirma? ¿Se llegó a entender? Entonces, aquí termina la primera parte que vendría a ser los glucocorticoides, porque hoy les comenté que íbamos a tocar dos grupos. Así que vamos a ir rapidito para que no nos gane el tiempo. Bien, entonces ahorita vamos a empezar a hablar sobre los opioides. Los glucocorticoides eran son fármacos mayormente antiinflamatorios. Ahora vamos a hablar sobre los analgésicos opioides. Entonces, los opioides son medicamentos pues, que producen analgesia, es decir, disminuyen el dolor al actuar sobre receptores específicos en el sistema nervioso. Estos receptores, ¿cuáles van a ser? Receptores mu, receptores kappa y receptores delta. De estos tres, el que más vamos a destacar y el más importante va a ser el receptor mu. ¿Está bien? El receptor mu. Algo muy importante de los opioides es que, al igual que los glucocorticoides, son muy efectivos, pero también están asociados a efectos adversos importantes. De hecho, hasta un 22% de los pacientes pues, abandonan el tratamiento por esos efectos. Entonces, opioides analgésicos. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo funcionan los opioides a nivel neuronal. ¿Qué habíamos dicho, chicos? Que tenemos a un opioide. ¿Y cuál es su receptor más importante? Habíamos dicho que es el receptor mu, ¿verdad? Entonces vamos a tenerlo en dos niveles, a nivel presináptico y a nivel postsináptico. ¿Está bien? ¿Qué sucede en ese nivel presináptico? Tenemos a nuestro opioide, ¿verdad? Que se une a su receptor mu, ¿Y qué pasa cuando este opioide se une a su receptor? Básicamente va a bloquear la entrada de calcio. Canales de calcio las va a bloquear. ¿Y qué pasa cuando bloquea estos canales? Ya no va a producir a ciertos neurotransmisores. ¿Y cuáles van a ser esos neurotransmisores? La sustancia P y glutamato. Sustancia P y glutamato. ¿Se acuerdan que, mi compañera también, Wayne, habló un poquito de esto? Entonces, ¿qué pasa si ya no se producen esos neurotransmisores? Ya no se lleva esa respuesta del dolor, ¿verdad? Entonces hay menos señal de dolor. Eso es a nivel presináptico, pero también funciona a nivel postsináptico. Tenemos igualmente nuestro opioide, llega a su receptor, pero en este caso, ¿qué realizas? Abre canales de potasio. ¿Y esto qué produce? Hiperpolarización en la neurona. ¿Qué quiere decir? Inhibe a la neurona
y no transmite señales de dolor, de dolor. Entonces, en general, los opioides inhiben la transmisión del dolor, pues al disminuir la liberación de esos neurotransmisores y también pues aumentan la inhibición neuronal por esos canales de potasio. Bien. Chicos, ¿entendió esta parte cómo es que el mecanismo de los opioides? Ya, perfecto. Avanzamos. Bien. Entonces vamos a tener una escalera pues analgésica, por decirlo así. Existe una escalera analgésica por la OMS que nos guía en el tratamiento del dolor. Vamos a tener este nivel 1, que es donde se va a tener un dolor leve. Y nos indica aquí que para este caso de dolores, nosotros, nuestra primera, por decirlo así, lo primero que se nos va a venir a la mente recetar a nuestro paciente va a ser un AINE o un paracetamol, no un opioide, ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos un dolor leve. ¿Y qué pasa si subimos al nivel 2? Aquí tenemos un dolor moderado. Bueno, aquí ya pensamos darle a nuestro paciente un opioides débiles, así se le llama, opioides débiles, más AINES. ¿Está bien? Más AINES. Y tenemos el tercer nivel, que vendría a ser un dolor severo. Aquí ¿qué se le puede medicar a nuestro paciente? Se le puede pues recetar un opioide más potente, más un conyugante. Es decir, un otro analgésico que va a ser un sinergismo, o sea, ambos se van a apoyar para poder llegar a ese fin, ¿verdad? Ese fin analgésico, porque estamos hablando de opioides. Entonces, ¿se entendió esta parte, chicos? Entonces podemos ver que los opioides no se usan como primera opción. Primero hay que ver qué cosa, el nivel del dolor de nuestro paciente. ¿Está bien? El nivel del dolor de nuestro paciente. Bien, entonces vamos a tener efectos adversos de opioides débiles. Es decir, cuando nosotros vamos a recetar a nuestro paciente, esto es lo que primero nos pueden decir, ¿no? Vamos a recetarlo y nos va a escribir por WhatsApp o nos va a llamar y nos va a decir, ¿sabes qué, doctora? Tengo tales efectos. ¿Y cuáles van a ser esos efectos? Náuseas y vómitos. También vamos a tener estreñimiento. Vamos a tener también sequedad bucal, somnolencia o prurito, que es básicamente la sensación de tener irritada la piel, ¿no? Y rascarse. Bien, luego tenemos los efectos adversos. En este caso, opioides mucho más fuertes. Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, la depresión cardiovascular, la depresión respiratoria, euforia y disforia, tolerancia y algo muy importante de recalcar, la dependencia. La dependencia. Si nosotros no le damos una correcta dosis a nuestro paciente, si nosotros recetamos opioides, hay que tener mucho cuidado porque puede causar una dependencia a nuestro paciente. Así que nosotros no queremos eso, ¿verdad? Bien. Entonces, recomendaciones. Va a ser utilizado para tratamientos del dolor moderado a severo. ¿Está bien? De dolor moderado a severo. Se va a poder utilizar en pacientes que son alérgicos a los AINES. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta parte para que no se puedan pues confundir. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de AINES, nosotros hablamos de fármacos que son analgésicos más antiinflamatorios, ¿verdad? Pero en este caso nosotros hemos estado hablando de grupos diferentes, si se puede decir así. Glucocorticoides son antiinflamatorios y los opioides son analgésicos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros recetamos a nuestro paciente, tenemos a nuestro paciente y nos dice, señorita, soy alérgica a los AINES. Entonces, si es un dolor leve, que habíamos dicho, le podemos recetar paracetamol. Pero ¿qué pasa? Sucede X motivo y no le podemos recetar paracetamol. Entonces, ¿qué
¿Qué podría suceder si tenemos un dolor pues moderado a severo? Yo, si tengo un dolor moderado a severo, no le puedo recetar un paracetamol, ¿verdad? Porque eso se da en el nivel 1, o sea, dolor leve. Entonces, aquí yo ya pienso darle un opioide, si es dolor, opioide, ¿verdad? Un opioide. Entonces, también administrarlo por tiempos cortos de terapia. Más que nada para disminuir todos estos efectos adversos que ya hemos estado viendo y también para no poder generar una dependencia en nuestro paciente. En bajas dosis y en combinación con otros analgésicos. ¿Y esto por qué, chicos? Porque cuando nosotros hablamos la clase de ayer en los AINES, nosotros estábamos hablando que los AINES actúan a nivel periférico, ¿verdad? A nivel periférico. Pero cuando nosotros hablamos de los glucocorticoides y opioides, estos actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, nosotros podemos pues recetar a nuestro paciente, o lo mejor que podemos recetar a nuestro paciente cuando estamos hablando de estos opioides o glucocorticoides, número 1, en bajas dosis. ¿Por qué? Porque ya hemos visto todos los efectos adversos que puede causar. Y si lo combinamos con otro analgésico que va a potenciar esa acción, ya no será necesario pues darles una alta dosis como si, no, o sea, si lo medicamos solito, vamos a necesitar más dosis, ¿verdad? Del fármaco. Pero si yo lo complemento con otro analgésico, ¿será necesario utilizar mayor cantidad de dosis? Ya no, ¿verdad? En baja dosis, en menor concentración. Entonces, ambos analgésicos van a hacer sinergismo, se apoyan uno con el otro y cumplen la misma función. La misma función. Bien. Entonces, ahorita vamos a ver opioides, los opioides más importantes que podemos encontrar en clínica. Entonces, tenemos a la codeína. La codeína es menos efectiva que la morfina para el tratamiento, por ejemplo, del dolor, por lo cual es utilizada predominantemente como antitusinígeno, que es básicamente, por ejemplo, para la irritación de la garganta, para la tos, y antidiarreico. Su actividad analgésica se debe a su desmetilación hepática hacia morfina. Entonces vamos a tener diferentes presentaciones, por ejemplo, en tabletas, en jarabes y en inyecciones. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos a un opioide, por ejemplo, la codeína, y está acompañada de otro analgésico. Por ejemplo, de un paracetamol. Y acá, por ejemplo, tenemos a la codeína con un diclofenaco. Entonces cumple la regla que es mejor combinarlo con otros analgésicos. También tenemos al tramadol. El tramadol posee buena biodisponibilidad. Primer paso hepático intenso, tiene un metabolismo hepático y una eliminación renal. Vamos a encontrarlos aquí, por ejemplo, en comprimidos y tabletas de 50 y 100 miligramos. Y en tabletas vamos a tener el tramadol de 37.5 miligramos más paracetamol de 325 miligramos. Eso lo puse en negrita porque eso nos llegaron a presentar en un examen, si no recuerdo fue el parcial, y nos comentaron como que marca la opción, ¿no?, donde se presenta un opioide y más su complemento, ¿no?, más otro analgésico. Y básicamente esta era la respuesta, o esta era una de las alternativas, lo cual era correcta. Y también tenemos la inyección, solución de 50 miligramos en 1 mililitro y 100 miligramos en 2 mililitros. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Quedó claro todo? Porque de aquí ya acabamos. De aquí ya acabamos.